Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santi, vos sabés que, bueno, a mí profesionalmente me dedico, me encantan los sondeos de opinión pública, me gusta leerlos, me gusta analizarlos en profundidad. Soy, por supuesto, muy cauto porque siempre son instrumentos súper válidos y a la vez con limitaciones, a veces tienen algunos sesgos. En general, siempre Pero vos me prometés que a los tuyos les crees. yo les creo a mis números y al mismo tiempo siempre digo, y se lo digo incluso a los clientes, cautela. Esto Claro, simplemente es un instrumento, es como hacerte un análisis de sangre o claro. eh, una radiografía. Es un elemento fundamental para un diagnóstico, pero nunca es el único y Claro. jamás alejado del contexto. El médico después te pregunta un montón de cosas, te revisa, ¿verdad? Bueno, uno a las sociedades, la verdad que las puede estudiar desde múltiples dimensiones o aproximaciones. Esta es una, que es muy útil, pero tampoco hay que hacer de esto ni una teoría, ni endiosar un dato, ni aferrarse a esto para hacer una gran justificación ni a favor ni en contra de nada, ¿no? Pero hay momentos en los cuales uno ve ciertos datos que llaman la atención, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a publicar ahora, con esta producción nos va a ayudar con algunos datos, una encuesta que se conoció recientemente de Harris, que es una encuestadora muy famosa, donde efectivamente lo que aparece es bueno, una visión muy crítica de una mayoría de la sociedad norteamericana respecto del actual estado de cosas, una visión crítica de la Pero administración además Biden. totalmente fresco, Sergio, porque son observaciones realizadas el 17 y el 18 de mayo, es decir, Esto es reciente. A mí, en primer lugar, Santi, lo que te quería marcar como, no sé si sorpresa, ¿no? Pero algo que, en mi opinión, vale la pena resaltar es que esto contrasta muchísimo cuando uno lo piensa en perspectiva con el clima que, bueno, uno podía leer a partir del resultado de las elecciones de noviembre, que recordemos, implicaron que la administración Biden sufrió una derrota significativa en la Cámara Baja, pero retuvo la Cámara Alta. Fue una elección que para los propios demócratas fue excelente, mucho mejor a la esperada. Y claro, uno analiza estos números y la pregunta es, ¿esta es la sociedad que votó hace pocos meses? En todo no, caso, pero de lo manera de hablamos preaviso. contigo. Lo que pasa es que la administración Biden en esa elección utilizó triquiñuelas políticas y triquiñuelas económicas. Hay que recordar que los demócratas para eso son muy buenos, para todas esas cortinas de humo, las triquiñuelas. Entonces, ¿qué hicieron? Desde el lado de las triquiñuelas políticas se dedicaron a toda la parafernalia de ataques contra Trump, a demonizarlo por todos lados, digamos, digamos, pretender utilizarlo como un espantapájaros para desalentar al votante demócrata desencantado que se pase de vereda. Y del lado económico, digamos, la supuesta independencia de la Fed que vos tanto has reivindicado y de Jerome Powell, justo Jerome Powell no se dio cuenta, digamos, hasta el momento en que llegó, digamos, hasta que pasó realmente la elección, que había que acelerar tanto con el tema de las tasas. Es decir, había empezado con una suba, pero verdaderamente creo que al momento de la elección se llegó con 1,5 o con 2. Fíjense que estamos en 5,25 y obviamente todo eso empieza a golpear la economía después que pasa la decisión electoral. Entonces, ellos, la verdad, llegaron edulcorando el clima al momento de la elección. Eso es tan así, Santi, que, bueno, eh, en, en español hay un dicho que a mí me encanta, que es pan para hoy, hambre para mañana. Es Exactamente. decir, es cierto, han capitalizado políticamente con ese resultado electoral, pero fíjate que al final del día son cosas de muy cortísimo plazo, ¿no? Y Por supuesto, por uno puede esconder supuesto. la basura debajo de la alfombra hasta que no tiene Aparte, más. ¿te acordás? Inflaron, instalaron por todos lados que venía una paliza, digamos, de republicana. ¿Para Claro. qué? Para poder después mostrar que haber perdido la Cámara de Representantes solamente no era tan grave, cuando en realidad eso es gravísimo. Si no, fíjate lo que está ocurriendo ahora con la discusión de la crisis de deuda, que si tuvieran ellos la Cámara de Representantes no tendrían este problema. Ahora, fíjate que
Es cierto, ¿no? Uno ya nota las consecuencias de la política monetaria, de la tasa de interés creciente en el ciclo económico, pero el mercado del trabajo, y esto me parece que vale la pena resaltarlo, Santi, sigue estando, la verdad, muy singularmente activo, ¿no? La tasa de desempleo es muy baja. El otro día me puse a revisar más cifras al respecto. Y, por ejemplo, tanto para la comunidad latina como para la comunidad africana o norteamericana, el mercado de trabajo nunca estuvo mejor, por lo menos en cantidad de empleo. Después la calidad de empleo es otra historia, ¿no? Pero en cantidad de empleo. Eh, y yo creo que eso, digamos, bueno, Pero, Sergio, después ahora que te es un poco pregunto, lineal, sí. vos miraste Dime. esos datos. Estamos hablando de actividades, empleos presumiblemente ligados a sectores de alta productividad o de no tan alta productividad en la economía. Bueno, para alguien como yo, con una formación relativamente clásica y un poco conservadora, te diría sobre empleo de servicios. No tiene nada de malo, al contrario, son trabajos totalmente No, no, decentes. pero sí, pero mira, en una formación de un tren, en una formación, digamos, ferroviaria, hay unidades que forman parte de la tracción, son las Claro. locomotoras. Hay unidades que eventualmente transportan combustible para la locomotora y hay otras unidades que son arrastradas, bueno, que algunas de ellas son donde están los pasajeros, que es lo más importante, y otras son, digamos, hay de servicio, donde llevan, digamos, Tal cual. comida, donde llevan personal de servicio para una situación, algún repuesto, algún abastecimiento extra. Bueno, hay en una formación espacio para todas, pero obviamente la locomotora es una y los arrastrados son otros. Entonces, digo, los sectores de mayor productividad son los que explican que Estados Unidos tenga la economía más importante del mundo y sea el país más importante del mundo aún hoy. Es decir, está bien todo el resto porque en una economía todo tiene que estar cubierto. Pero si Totalmente. faltan los de mayor productividad y no son los drivers, bueno, no tenemos una economía de alto desempeño. Vos sabés que yo en la década del 90, durante 3 años, fui a dar clase a la Universidad de Salamanca, en España, que es un lugar obviamente maravilloso. Y España estaba ahí experimentando una gran transformación gracias a su entrada a la Unión Europea. Era la fase previa al euro, ¿no? Había mucho movimiento, mucha inversión en infraestructura. Y bueno, después veía los números duros y la verdad que ya el turismo en esa época, todo esto se profundizó en los últimos 30 años, ¿no? Pero el turismo en esa época era un componente vital, ¿no? Una cosa realmente crucial en la balanza, digamos, de la economía, en la balanza comercial de la economía española, era el principal ítem que te explicaba la entrada de divisas, ¿no? Eh, yo digo, Bueno, por pero eso supuesto que lo los ves más servicios, claro, Sergio, en Italia. En Italia vos tenías, por tal ejemplo, cual, Roma, de hecho era, es y va a ser siempre una lógico. fuente de turismo tremenda. Sin embargo, los drivers de la economía italiana son los sectores vinculados a la innovación, a la creatividad, Claro, todo Milán y aquello que está Turín. en la región de Lombardía, digamos, o en la Claro. zona, digamos, de más del norte de Italia, ¿no es cierto? Vos decís Entonces, hay que bueno, tener de todo. Pero bueno, lo que yo marcaba ahí es que en este contexto, con un mercado de trabajo tan pero tan fuerte, ¿no? Estos datos tan contrastantes, una opinión tan negativa, una sensación de que el país está en la dirección incorrecta, que bueno, es mayoritaria, la verdad que a mí me llamó mucho la atención y te demuestra que la economía tiene obviamente distintos componentes, que la gente mira no solamente el trabajo, sino el ingreso, y mira también la calidad del trabajo. Hay otros elementos, la inseguridad y por supuesto eh, aspectos específicos como problemas vinculados a la epidemia de fentanilo. En fin, hay muchos elementos que conforman este clima tan singular que está efectivamente expresado en esta encuesta y que me parece a mí, nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Porque una vez más, pensando en el entorno en el cual se va a desarrollar el proceso electoral, estos temas van a estar indudablemente, Santi, en la agenda, ¿no? y bueno, pero entonces pongamos sobre la mesa, Sergio, para empezar a matizar esto de que hoy, digamos, según una encuesta de ahora prácticamente, de anteayer, porque es de estos días, y de una firma de primera línea, menos de un tercio de los
votantes piensan que Estados Unidos está en el rumbo correcto y Así es. 2/3 de los estadounidenses, de los encuestados, piensan que la economía de los Estados Unidos está en la dirección equivocada. Equivocada, incorrecta. Yo te decía antes la analogía, ¿no? Que las encuestas son como análisis, ¿no? Si vos vas al médico y tenés un análisis de sangre, le llevas un análisis de sangre donde te dicen, bueno, tenés alto los azúcares, los triglicéridos, el colesterol, bueno, más vale que tenés que empezar una dieta, tenés que cuidarte, ¿no? Cuando uno mira estos datos, me parece que también es por lo menos en mi opinión, información suficiente como para que el gobierno del presidente Biden ponga las barbas en remojo. Son datos bien preocupantes. Bueno, más vale que las ponga bastante en remojo y vos también, porque fíjate que acá se alcanza a ver en la serie que arranca de 2018, ¿quién estaba gobernando en 2018 los Claro, Estados Unidos? así es, Donald Bueno, Trump. por ejemplo, la percepción de la solidez de la economía americana, que estaba del orden del 70-75% en la época del presidente Trump, ahora está bien por debajo del 50%, Así en es. el 38%, o sea, Ha bajado mucho. la mitad que con el presidente Trump. Vamos a una muy breve pausa y seguimos con este tema, Santi, que es muy interesante. Ya volvemos.